a todos. Hablar de fauna salvaje en España es hablar del lobo ibérico. Hace unas décadas estuvo a punto de desaparecer por una persecución indiscriminada, pero hoy ha vuelto a colonizar espacios. En algunos lugares se le considera una especie protegida, en otros se controla su población y en otros es simplemente una especie más de las que se puede cazar. La realidad es que allí donde hay lobos surge el conflicto, un conflicto histórico que existe desde que el hombre comenzó a cazar y el lobo se convirtió en su principal competidor. El lobo es muy difícil de ver, es muy difícil. Mi abuela, que murió en paz descanse de 90 años, nunca lo vio el lobo, lo sintió, nunca lo vi. A un lobo es muy poco probable encontrarlo en el medio natural. El lobo lo puedes tener a 100 metros y no lo ves. El lobo huye siempre de las personas. El lobo, por instinto, sabe que cuanto más lejos del hombre, mejor. Normal es que haya lobos, pero que hay más, pero bastantes más de los que dicen. Aquí dicen, no, hay 1000 lobos o 200 lobos. Aquí hay, ni se sabe los que hay. Lo que estamos viendo es que hay una expansión tremenda, donde antes había 4 o 5 manadas prácticamente, ahora estamos hablando que hay 60, 70 manadas. En realidad no sabemos cuántos lobos hay, no hay tantos lobos, teniendo en cuenta que somos nosotros 45 millones y los lobos apenas 2000, es difícil de mantener que hay muchos lobos. Lo que tienen que hacer con el lobo es hacerle un espacio para él, donde esté cómodo, que les cuiden, que les den de comer, que les traten bien, eso sí, porque yo no quiero matar al lobo. O sea, yo los animales no los quiero matar, pero que se los cuide cada uno en su sitio. La solución por lo menos es tener un control de la población de lobo, que es el gran problema que tenemos ahora mismo, que no se controla. El lobo es un superviviente, hay un montón de especies que se han extinguido por la persecución humana, pero el lobo tiene una capacidad tremenda para adaptarse a los cambios, para sobrevivir, y por ese motivo es admirable, ¿no? Es un animal que, a pesar de todas las atrocidades que el ser humano genera en los ecosistemas, pues ha conseguido estar aquí y estar entre nosotros. Apunta el día en la Sierra Zamorana de la Culebra, uno de los lugares con mayor número de ejemplares de lobo ibérico, Canis lupus signatus. Uno de los territorios donde el lobo aguantó batidas, odios y persecución y logró sobrevivir. Dicen que si esperas, es posible que el lobo se deje ver. Las horas pasan y otros animales se acercan. No ha habido suerte. El lobo no quiere ser visto. Es posible que ande cerca, que esté acechando, no muy lejos. Aquí no hay nada. Hay que mirar ahí en el crucebillo, que ahí puede haber... que no haya huellas. Aquí encontré yo unos indicios en junio, a ver si ahora puede haber alguno. El último censo de lobos oficial de Galicia se acabó en 2003 y actualmente estamos llevando a cabo el censo de lobos en 2013-2014, 10 años después. Ya sabes que lo normal es encontrar pocos indicios.
Encontrar indicios de lobo no es tan fácil como salir al campo y ponerse a caminar por un camino y encontrar indicios de lobo. Nosotros disponemos de nuestros datos de un montón de años trabajando, tanto en Galicia como en Asturias, Castilla y León, en zonas de cordillera, de modo que a la hora de planificar los estudios tenemos mucha información previa para saber dónde hacer los recorridos. Eso nos lleva a las zonas en las que pueden estar las manadas de lobos. ¿Encontraste algo? No, por aquí nada. Aquí nada, hay que mirar más adelante. Los indicios con los que nosotros trabajamos básicamente son los excrementos de lobo. También consideramos las rascaduras, aunque son menos frecuentes en los recorridos. No utilizamos las huellas de lobo porque son muy difíciles de identificar en campo y de diferenciar de perros de tamaño similar. ¿Es fresco? Sí, ¿no? Sí. Vale, dame las coordenadas. 572 572 251 251 4772 ¿sí? 538. Vale, un trozo para alimentación y otro para genética, ¿eh? Es imposible saber en una zona de tamaño mediano cuántos lobos realmente viven en ella. Lo que se hace para la hora de hacer los censos es hacer estimas. ¿Qué indicio es? El 2. 2. Vale. Intentamos saber cuántas manadas hay, sabemos aproximadamente cuál es el número de lobos que compone cada manada y en base a eso hacemos una multiplicación sencilla, número de manadas por número de lobos. Tenemos datos de todos los recorridos realizados, de todos los indicios de lobo encontrados, cada uno georreferenciado con su punto, con sus coordenadas UTM. Eso lo trasladamos a un sistema de información geográfica, una capa de GIS, y toda esa información, junto con la información de las esperas y de las escuchas, es lo que nos permite integrar los datos y en base a unos criterios objetivos se decide en qué zona se considera si hay una manada o no hay una manada. Además de los recorridos, nosotros en verano hacemos escuchas para intentar grabar los coros de aullidos de lobos. Y esas grabaciones son posteriormente analizadas, lo cual nos permite saber, por un lado, si había cachorros aullando en esa manada, porque los cachorros aúllan de una forma un poco diferente que los adultos durante los primeros meses de edad, y por otro lado, en algunos casos nos permite también identificar el número mínimo de lobos que hay aullando al mismo tiempo en ese coro. Si sabemos el número mínimo de lobos que hay aullando al mismo tiempo, tenemos una estima, además de los cachorros, del número mínimo de adultos que pueda haber en esa manada. Una de las cuestiones que es muy importante conocer en los lobos es cómo funcionan, cómo se comportan, qué relación tienen con el entorno en territorios altamente humanizados. Y para hacer ese tipo de trabajos hay que recurrir al seguimiento de los lobos con marcaje. Es decir, capturar a los lobos y colocarles un collar que nos envíe una señal. Capturar a los lobos es un tema muy complejo. No es sencillo, empleamos unas trampas especiales. Es un lazo que captura la pata del lobo, luego lo tenemos que inmovilizar con unos fármacos. Nos acercamos al lobo cumpliendo unos protocolos de seguridad, unos protocolos de manejo del animal, con un veterinario. Y con una cerbatana disparamos un dardo y el lobo queda inmovilizado, digamos, queda sedado. Entonces es en el momento que lo manejamos. A pesar de que tenemos mucha experiencia, siempre hay momentos, digamos, de tensión, porque el lobo que capturamos no sabemos cómo está, puede ser un animal que está tocado, que pueda tener problemas. Entonces nosotros procuramos minimizar todos los riesgos, miramos que esté el lobo bien, tomamos medidas, tomamos muestras de sangre para posteriores análisis y le ponemos el collar. En el momento que acabamos ese proceso, le ponemos un fármaco para que el lobo despierte. Y luego lo más bonito de todo es ver cómo el lobo marcha corriendo, ¿no? Eso es una de las cuestiones que mayor placer nos produce porque es un momento, un alivio enorme. Los collares se pueden programar, podemos tener localizaciones cada hora, cada 2 horas, una al día, una cada 20 minutos. Por ejemplo, el lobo tiene una posición aquí, se está desplazando, otra posición aquí, otra posición aquí. Y de repente en esta zona, entre las 2 de la mañana y las 3, nosotros tenemos el collar programado cada 20 minutos y resulta que aquí nos recoge 5, 10, 15 localizaciones. Algo sospechoso ahí. Entonces vamos a ver lo que hubo ahí y podemos encontrar un evento de predación. Que el lobo mató a un potro, a un corzo, a un jabalí, y eso lo encontramos. Porque si el lobo aquí estuvo a las 2 de la mañana, nosotros a las 10 de la mañana ya estamos revisando esta zona.
La situación actual es que las poblaciones de lobo al norte del Duero son consideradas como especie que puede ser gestionada, es decir, que hay diferentes modalidades de gestión aplicables, como puede ser una gestión cinegética, puede ser un control o puede ser simplemente dejarles como están en el caso de que no haya problemas. Y al sur del Duero, la Directiva de Hábitat, que es una norma que se aplica en toda la Unión Europea, que se aprueba en el año 92, marca que todas las poblaciones al sur del Duero están estrictamente protegidas. Es decir, que ahí la gestión que se puede hacer en caso, por ejemplo, de graves daños a la ganadería siempre tiene que ir por la vía de excepción. En Portugal se calcula que hay aproximadamente unos 300 animales y está como estrictamente protegida porque así lo decidieron las autoridades portuguesas y lo gestionan así. Las poblaciones de Sierra Morena han ido a menos y están en una situación crítica, mientras que la población al sur del Duero, que enlazaba con la otra orilla, se ha expandido. De manera que hay una colonización al sur del Duero y esa población ya es mucho más grande de lo que era en el año 92. En las zonas donde el lobo está llegando recientemente son sin duda las más conflictivas. Donde el lobo ha existido siempre, el ganadero está acostumbrado primero a defender su ganado y segundo a aceptar un cierto nivel de daños. En zonas recientes donde se ha perdido la memoria del lobo, el ganadero no sabe defender su ganado y luego no lo acepta igual de bien que en zonas tradicionales. Los problemas que hay en España, los problemas que hay en Asturias, en Picos de Europa, con la gestión del lobo son comunes en todos los lugares del mundo donde lobos y ganadería conviven. Hay daños a la ganadería, el ganadero protesta con razón. ¿Qué hacemos? ¿Matamos lobos? ¿Los protegemos? En realidad no lo sabemos. Y la ciencia ahí se encuentra enquistada. Porque ahí ya no entramos en un problema claramente ecológico o biológico de la especie. Nos encontramos en un problema social. Cabras llegué a tener 300, pero ahora ya más o menos unas 160 por ahí. Porque voy casi todos los días, los 365 días del año a juntarlas a los perros y bueno, algo se nota, pero es una esclavitud, esto es como la Inquisición. La zona, por ejemplo, esta, la de Asturias, donde estoy yo en el monte, no es Castilla. Para controlar un rebaño de 100 y pico cabras hace falta casi un perro por cabra y eso es inviable. Como decía un vecino de aquí de un pueblo al lado, esto es terreno de cabras y que sean atrevidas. Es decir, son por todos los sitios peñas y las cabras... Hay días en el verano que se juntan a dormir arriba en las cumbres, pero cuando llueve y cuando nieva, pues se reparten a comer por todas las canales y hay unas 20 para un lado y 20 para otro y ahí es cuando aprovecha el lobo y viene y te trinca la que menos piense. Son las cabras, se criaba el cabrito, después se ordeñaba y se hacía queso. Ahora es imposible porque tienes que estar todo el día encima de ellas. Y hay mucha gente que ha quitado las cabras de comer los pastos de calidad para producir queso de calidad. Al pacer la cabra en los montes estos que tenemos aquí, hay que darse la leche. Como decía mi abuela, cuando se empezaban a ordeñar las cabras en el mes de mayo, decía, ya tiene flores la leche, es decir, la calidad del pasto. ¿Y ahora qué pasa? Que la gente, y yo me incluyo, se desmoraliza y compra cabras de estas estabuladas a meterle alimento nada más que compuesto. A esos son los que nos quieren llevar, a quitar todo el ganado del monte. Y después, ¿quién va a aprovechar los pastos del monte? El lobo. Que yo sepa, el lobo no pase. Convivir es imposible, hay que competir como toda la vida se hizo. Es decir, aunque no dejen a los ganaderos que vengan acompañados los guardas, perfecto, pero competir con él. Por ejemplo, esta noche cuando mata aquí, caigan en el acto, que den permiso para perseguirlo y matarlo. ¿Por qué no decir matar al lobo si por matar el lobo no se va a exterminar? Por favor, que no haya lobos, por favor. Y aunque haya alguno, pero que lo pongan a raya. Ahora el que nos tiene a raya es el lobo a nosotros. Hay que poner al lobo en la raya, es lo que opino yo. Al lobo a raya. El concejo de Peñamellar lo forman 8 pueblos, 3 que están en la zona de Picos, 1 que está intermedio y 4 que están en la Sierra del Cuera. Y hace unos años tuvimos una gran problemática aquí con los lobos en la Sierra del Cuera y al final, pues gracias a las manifestaciones de los ganaderos, la presión y demás, dejaron el Cuera como zona libre de lobos. Se eliminaron todos los lobos existentes. El gran problema le tenemos en Picos, porque ahí hay mucha masificación de lobos y están haciendo muchos daños en el ganado, sobre todo en la zona de Oceño
Mier, Trescares, que son los pueblos que están más dentro del Parque Nacional. Desde el Ayuntamiento estamos a favor de que se controle un poco el tema del lobo por la gran masificación que hay en la zona de picos, pero el tema ecologista es que no se mate nada, es un poco contrario a lo que nosotros pensamos, porque nosotros no estamos a favor de que se elimine totalmente el lobo, y ellos están a favor de que no se mate ningún ejemplar, es una cosa que no llega a un término medio. Se dan varias circunstancias que inciden para que el lobo sea peor recibido que en el resto de Asturias. Mientras en el centro y el occidente el lobo nunca dejó de estar, en la parte oriental y sobre todo en Picos hubo unos años en los que se había acabado con el lobo y efectivamente estaba en la cara sur de los Picos de Europa, ya en Castilla y León. El lobo recolonizó terrenos y se instaló nuevamente en la zona de Picos y por lo tanto lo llevan pues muy mal. Lo llevan muy mal porque ya se habían acostumbrado a no tener que cuidar expresamente del ganado para prevenirlo de los lobos. Para unos es un problema muy grave porque cuando hace daño a su ganadería sienten pues eso, un terrible daño, y para otros es grave siempre que se programan controles porque les parece pues un atentado contra la vida de la especie. En ese difícil equilibrio de intentar buscar espacios de acuerdo se encuentra la Administración, que tiene la responsabilidad de cumplir con la normativa que nos obliga a mantener la especie en buenas condiciones, pero nos permite gestionarla. En Picos de Europa comúnmente se venían haciendo controles y se tenía un poco a raya la población de lobo, pero desde noviembre de 2012, por decisión judicial, estaban suspendidos todos los controles, de manera que la población en el último año ha crecido y no se ha podido actuar. El lema de Con Lobo no hay paraísos fue creado porque como Asturias, con el lema de paraíso natural, con lobos estamos llegando a un paraíso matorral, no a un paraíso. Nosotros somos ganaderos y pastores del macizo Cornión, en donde teníamos una cabaña ganadera de ganado menor, de ovino y cabrino, en torno a las 50.000 cabezas, y ahora mismo pues nos estarán quedando sobre unas 1.000. Hay gente joven que quiere arrancar y por los problemas del tema de los lobos pues no se puede enganchar al tema de la ganadería del ganado menor. Aquí es una zona muy quesera, tenemos un queso, el queso gamoneo, que se hace de vaca, cabra y oveja, siempre se hizo arriba en las majadas. Cuando se creó el parque era conservado por pastores y ganaderos, no fue conservado por administraciones como al día de hoy. Entonces los lobos están acabando con ello. Acabaron con la ganadería, acabaron con los usos tradicionales, acabaron con el paisaje y acaban con todo. Cuando Bruselas en el año 92 dio protección al lobo, pasaron 22 años y el lobo proliferó y colonizó zonas que no había lobos. Entonces ahora pretenden esas zonas que ahora mismo hay lobo que entren dentro de la gestión del lobo, cuando hace 22 años no lo sabía. Y ahora tenemos la región colonizada, casi quitando el Cuera, lo demás está lleno de lobo. Nunca me crucé con él, pero si me cruzara no sé lo que haría. No sé lo que haría porque es tal la rabia que tengo, y a estos ecologistas que lo defienden y tal, no sé qué será ecologismo. Llegar un día, por lo que sea, a un rebaño y encuentras una cabra o una oveja con las tripas fuera, sufriendo lo sufrido. Si eso es defender al animal, ver cómo un animal está agonizando para morirse, yo no lo entiendo. Solo digo eso. Los lobos es un depredador, es un animal asesino que mata al resto de la cadena. Y la gente, los biólogos, sabe que el lobo acaba con la caza, acaba con especies de raíz, como está pasando aquí. Entonces, al final, pues, dos opciones: llegar al diálogo
o llegar a la guerra campal, que ya hay un sector de ganaderos que ya quiere tirarse a la calle. Los ganaderos y los lobos no pueden estar juntos, eso está claro. O sea, que no vengan a decir ahora a vender motos aquí ningún politiquillo de turno a decir que tiene que haber un equilibrio. El equilibrio con lobos no existe. El modo en que se gestiona es lo menos importante. Lo importante es que todas las comunidades que podemos, las que estamos al norte del Duero, lo que hacemos es una gestión de la población. Finalmente, cómo el ejemplar sea extraído del medio natural, quién sea el que le pueda dar el tiro, si es el guarda de medio natural o si son los cazadores porque es especie cinegética, a la población de lobo no le preocupa mucho. Pero lo que sí hacen, tanto en un caso cuando es cinegético otras comunidades, como nosotros donde no es cinegético, es basarse en unos datos de censo para saber qué número de ejemplares se va a permitir cada año extraer de la población. No solo los ganaderos y las administraciones, a veces también algunos ecologistas o biólogos de la conservación proponen que se desarrollen controles de población, porque es una necesidad. Creo que están absolutamente injustificados desde muchos puntos de vista. Desde luego, desde un punto de vista ético, no tienen ninguna justificación. Eso de que hay demasiados y de que aunque se controlen los lobos no pasa nada, como dicen algunos expertos, porque al año siguiente sigue habiendo lobos, es una razón tan pobre que da hasta vergüenza. La palabra control se ha convertido en una especie de comodín que parece que es positiva, que es adecuada, que es tolerable, que es sostenible, pero hay que definir exactamente de qué estamos hablando. Estamos hablando de controles de ejemplares concretos, determinados, que están generando unos problemas en unas explotaciones concretas, o estamos hablando de controles de población. La diferencia es tan abismal que no hace falta insistir mucho en ello. Los cupos se establecen por 3 criterios: abundancia de lobos, intensidad de daños al ganado y polémica social. En el caso concreto de Asturias, la polémica social es lo que influye decisivamente. Hay una relación muy fuerte entre el número de noticias o la expresión en los medios de comunicación de los daños de los lobos y el número de lobos que se matan, que además tiene muy poca relación con los daños que hay. Esto quiere decir que si los lobos se están matando bajo la justificación de que se pretenden minimizar los daños, no es así en absoluto. Se están matando muchos lobos gratuitamente, lo cual es bastante trágico. Con seguridad, la mortalidad de lobos por causas humanas está suponiendo perturbaciones y graves desestructuras en la cohesión, en el comportamiento y en la renovación de los ejemplares dentro de los grupos y también en sus actividades predadoras. Se matan los ejemplares muchas veces por azar y no se mira cuál es. Pueden quedar los juveniles de ese año en un territorio en el que no están acostumbrados a cazar presas silvestres y esos ejemplares pueden verse conducidos a tipos de alimento más fáciles como el ganado y demás. Y este tipo de cosas, sin duda, con los controles de población están ocurriendo. A finales de los años 60 del pasado siglo, el lobo seguía siendo considerado como una alimaña. Las juntas provinciales de extinción de animales dañinos que funcionaron en España entre los años 50 y 60 consideraban al lobo y a todos los predadores como alimañas. Incluso se pagaban recompensas por cada lobo muerto, por cada águila, por cada lince, por cada oso. Y el lobo realmente en esa época estuvo a punto de desaparecer. A finales de los 60 apenas quedaban en España 400, 500 ejemplares, en el mejor de los casos. Hay, por fortuna, sociedades proteccionistas en todo el mundo y está también en la mente de los gobiernos y de las administraciones el que no se puede consentir el exterminio de ninguna especie en ningún país. Yo sé que en España todavía quedan lobos y que nunca desaparecerán los lobos de España porque habrá parques naturales y normas para que aquí se siga escuchando por los siglos de los siglos el aullido del lobo en las nevadas noches del invierno. Afortunadamente en esa época en España tuvimos un personaje carismático que fue el salvador del lobo en nuestro país, Félix Rodríguez de la Fuente.
Félix consiguió cambiar la mentalidad que se tenía sobre el lobo en España y en el año 1970 consiguió que el lobo dejara de ser considerado una alimaña y en la ley de caza promulgada entre el 1970 y el 71 pues se le acabó considerando al lobo como especie cinegética, especie de caza mayor. Esto, que puede parecer un contrasentido, es lo que realmente salvó al lobo de la extinción. Yo he tenido la gran suerte y el privilegio de trabajar con lobos, de vivir con ellos, de convivir casi día a día desde hace casi 4 décadas. Empecé con Félix Rodríguez de la Fuente, formando parte del equipo del Hombre de la Tierra, y desde entonces pues prácticamente de forma continua he mantenido diversos ejemplares en semilibertad, en condiciones lo más naturales posible, pero de forma controlada. Este es un conflicto que no es nuevo, ni es de ahora, ni es solo de España, es de todos los países donde hay lobos, y además es un conflicto que perdura ya desde el Neolítico, desde que hace 8 o 10.000 años el hombre se hizo agricultor y ganadero, y al lobo, que hasta entonces lo consideraba como un animal salvaje, casi que mitificaban, que adoraban, que admiraban, pues de pronto se convirtió en un competidor. El hombre que era capaz de eliminar a sus propios congéneres por competencia económica, territorial, de todo. Por lógicamente el mayor animal en la naturaleza que le hace competencia y que en ocasiones incide negativamente sobre sus intereses económicos, el hombre ha intentado exterminarlo por todos los medios a lo largo de milenios y de siglos. Lo ha conseguido en muchos países, sobre todo los más civilizados. Cuando veían un lobo, cuando nevaba en el mes de octubre, el pueblo de Corriñanes salía a rastrear para ver si el lobo había pasado ya del Canto hacia abajo. Si veían que el rastro del lobo pasaba al Monte Corona, el pueblo Corriñanes avisaba a los demás pueblos, tocaban las campanas de la parroquia de Soto y de Posada de Valdeón, y ya todos ya tenían asignado cuál era la función de cada pueblo. Entonces ya se venían y ya empezaba lo que era la caza. En el Monte Corona empezaban a gritar si lo divisaban el lobo, hasta que lo metían en lo que llamábamos el punto de influencia donde estamos ahora. Y entonces estáis viendo detrás de mis espaldas unos refugios que es donde se sentaba la gente, y estos se ubicaban también más arriba en el monte. Y una vez que se metían ahí, la gente iba saliendo y el lobo lo estaban abocando al punto del Chorco de los Lobos. Después veían lo que era el punto del Chorco, y el lobo se asomaba a la mirilla, veía también otro agujero en lo que era el propio Chorco y trataba de saltar porque pensaba que por ahí tenía la salida. Ahí es donde ya después se capturaba. Los sacaban vivos y después se llevaba muchas veces a los pueblos, y la gente de los pueblos de alrededor, no solamente del Valle de Valdeón, siempre se celebraba el capturar un lobo. ¿Por qué? Porque hacía mucho daño lo que era la ganadería y todo el mundo lo celebraba. Otro amanecer en la Sierra de la Culebra, en Zamora. Otra larga espera y el lobo sigue escondiéndose. Esta vez es un grupo de ciervos el que aparece. Es una de las especies de caza mayor de esta reserva regional de caza. Como en muchas otras de la geografía española, todos los años las piezas se subastan y el lobo está entre ellas. Tal vez por eso el lobo no quiera dejarse ver. Como a ciervos, corzos y jabalíes, sabe que aquí le pueden cazar. Nuestras funciones principalmente es el seguimiento y la vigilancia de las especies de caza. Tenemos que tener los animales más o menos localizados y saber un poco cuáles son sus querencias para cuando nos vienen cazadores,
dependiendo de la especie que sea, pues ir a cazar un animal o a cazar otro. También es atender a las llamadas de ganaderos o agricultores que han sufrido daños por las especies cinegéticas de la reserva. Tenemos que ir a verlos, a hacer la valoración de cuáles han sido los daños para luego tramitarlos y que se le paguen los daños. Intentamos saber cómo han sido las camadas para hacer también el censo del lobo. Tenemos que intentar saber, sin interferir demasiado, dónde están criando. En cuanto saquen los cachorros, queremos saber cuántos han sacado para irnos haciendo una idea de la población que vamos a tener y de qué grupos podemos cazar o qué grupos no podemos. Ver por dónde entran, por dónde se mueven, ver los sitios con más posibilidades de que nosotros cebemos y que nos entre el animal y que se pueda cazar. Lote número 3. Especie corzo. Modalidad resecho. Precio de salida 500. ¿Quién cubre la subasta? Cubierta la subasta. 600. ¿Alguien da más de 600? 600 a la 1. 600 a las 2. 600 a las 3. Adjudicado allí. Desde hace 20 años estoy cazando el venado y el lobo en la reserva de la Culebra con éxito. Aquí están los mejores venados de España, un poco caros, pero calidad de guardería y calidad de venado la mejor de España, sin duda. Seguimos. Lote número 6. Especie ciervo trofeo. En este lote, a partir del día 7 de septiembre, se puede tirar también al lobo. ¿Alguien cubre la subasta? Cubierta la subasta, 4.500. Nosotros tenemos una serie de personas, cazadores, de España y de Portugal y de Italia, que nos exigen, nos piden todos los años pues algún ciervo, algún corzo y algún lobo. Por eso hemos estado aquí. 4.500 a las 3, adjudicado hoy. Las especies emblemáticas desde el punto de vista cinegético de esta reserva son el venado, el ciervo, que tiene unos trofeos espectaculares, los mejores en terreno abierto de toda España, y la figura emblemática del lobo. 2.200, 2.300, 2.400. Ambas especies, o en este caso el lobo, se planifica su aprovechamiento mediante unos planes técnicos de caza y, como especie cinegética que es, se hacen previamente unos inventarios de existencias. Aquí dentro de la reserva podemos contar en torno a unas 10 grupos familiares o 10 manadas, más otro par de ellas que están en la periferia de la reserva compartiendo con territorios colindantes, y podemos hablar de un contingente total entre 90 y quizás en momentos más altos hasta 100 lobos. 2.900 a las 3, adjudicado allá al señor. Un aprovechamiento sostenible de este recurso perfectamente permite la extracción planificada de los 7-8 lobos, que es el cupo que este plan técnico de caza tiene en los últimos años. Que les sea muy fácil la captura y que pasen unos buenos días por la Sierra de Culebra. Se ha visto desde años atrás que las subastas de caza son la mejor manera de obtener el máximo rendimiento económico. Y sigue atrayendo a cazadores de todos los lugares de España interesados en cazar esta especie. Sin embargo, este año ha sido el primero, de una manera extraordinaria, que no se han llevado lotes de lobos para subastarlos hoy aquí. No queríamos, ni desde la dirección técnica de la reserva, ni desde, sobre todo, que son los que deciden, la agrupación de entidades propietarias de terrenos, aumentar el conflicto existente, dada la iniciativa que se tomó desde grupos conservacionistas de hacer una acuestación popular para indultar un lobo. La agrupación de entidades propietarias decidió no subastar presencialmente ningún lobo en estas subasterías de ciervos, sino llevarlos a otro sistema que son subastas online y a ferias de caza. Sonrisas, a ver, refresquemos otra vez por favor. La última puja sigue en 4.100, de manera que no se está moviendo nada. El lobo empezó en 3.500, estamos a menos 4 minutos. Irene va a empezar en 4.150, ¿vale? Para que nuestros compañeros
que están trabajando desde otras casas sepan ya que esa es la primera, digamos, llamada de atención. Aquí no estamos comprando la vida de un lobo, estamos comprando los derechos sobre la caza de ese animal. Estamos diciendo, este año deme a mí el derecho y yo veré lo que hago con ese derecho. Evidentemente es poner en valor a este animal de cara a la sociedad y a través de un operativo histórico. Tenemos que hacer esto para ver si alguien puja, porque sí, si no actualizas la página no te queda reflejada las pujas de otras personas. Y siguen 4.100, el dinero que alguien puso en la última puja. De manera que nosotros vamos a tener menos de 2 minutos para superar esa puja. Irene, ¿ya preparada? Yo ya tengo la mano puesta en el ratón. Cuando dicen lobo incompatible con ganadería extensiva, están mintiendo. Lo que hay que decir es lobo muerto incompatible con ecoturismo lobero. O sea, yo no puedo pagar un dinero, venir desde Holanda, desde Bilbao, desde Portugal o desde Salamanca a la Sierra de la Culebra a ver ese lobo a través de un catalejo y que yo me entere que 3 meses después le pegan 4 tiros. Eso sí que es incompatible. Me voy a 4.150. Estamos a menos 34 segundos. Irene ha hecho 3 pujas y no le dije, dice que no se puede pujar varias veces en la misma subasta. ¿Por dónde vas, Irene? Por 4.150. Métele 4.300. 4.300, a 20 segundos, rápido, Olga. 4.300. Rápido, acepta y puja. ¿Vale? ¿Qué le dice? ¿Qué te dice? ¡Sí! 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 ¡Es la más alta! ¡Sí! ¡Bravo! ¡Nuestra! Sí, míralo, aquí está. ¿Pero por qué cerrar el programa? Aquí está. El programa y he vuelto a entrar. Gracias, Si no me dejaba. Tenemos salvada la vida de unos lobos. Lo hemos hecho gracias al esfuerzo de una sociedad. Es un hecho histórico. En la Sierra de la Culebra, en esa reserva regional de caza, se subastaban todos los años unos lobos para ser cazados. Lo que hemos hecho ha sido intervenir para llamar la atención. Es un símbolo. Consideramos que el lobo no puede ser un trofeo de caza. Queremos apostar por la única solución posible, y es que el lobo sea especie protegida en todo el territorio español, como lo es también en Portugal. Somos Lobo Marley, ciudadanos por el lobo y el mundo rural, porque sin el mundo rural va a ser imposible que salvemos al lobo. Esta no es una pelea entre urbanitas y rurales. Una cosa es la defensa propia, o sea, la que el ganadero ejercía antaño. Oiga, el lobo me ataca puntualmente y yo me defiendo ante él. Y otra cosa es lo que está pasando. Es una extinción programada. Al lobo se le está capturando, se le está encarcelando y se le está ajusticiando sin juicio previo, sin poder tan siquiera echar mano de los datos. El lobo afecta a poquísimo volumen, no llega ni un 1% de la cabaña ganadera de este país. El problema del lobo es la estigmatización. El malo de la peli es el lobo. Pero el lobo animal, el Canis lupus signatus, es un elemento más del paisaje que cuando entra en acción aprovecha los errores humanos. Si usted no se ha renovado, no tiene perros, si su ganado duerme al albur de la noche, el lobo va a aprovecharlo. Pero ni todos los lobos ni en todas partes. Y por supuesto, hay unas prácticas pastoriles y ganaderas que están tan en peligro como el lobo ibérico. Están en peligro de extinción también. Y Lobo Marley apuesta por salvaguardar al lobo y al mundo del lobo. El mastín por naturaleza es protector de lo suyo, ¿no? Entonces él, si se cría con las ovejas, está con las ovejas toda la vida, pues las toma como suyas, ¿no? Y el instinto que tiene es eso, de proteger. Mis perros salen con el ganado, se quedan a dormir con el ganado y alrededor del ganado no queda un bicho, o sea, ni corzos, ni jabalí, ni lobo. El lobo ya se cuida él de no estar, claro. La Junta es lo que te obliga a hacer un seguro para que el seguro te pague los daños. O sea, tú vas por Madrid como peatón y te haces un seguro por si acaso te atropella un coche. Pues no, es que tenga el seguro el coche, que es el que te va a atropellar, ¿no? Entonces yo he dicho, yo no, yo el seguro mío toda la vida y de mi padre han sido los mastines, y con los mastines me va que la hostia, lo que pasa que yo al año me gasto pues 6.000 euros. Vacunas, pienso, desparasitar, veterinarios, es más o menos la media. Entonces la Junta pues lo que podía hacer era incentivar a la gente que no tenemos ataques de lobo, pero que tenemos unos gastos para defendernos del lobo,
pues abrir un plan de ayudas, pienso, darle a los ganaderos pues que no tienen mastines, pues mastines, no sé, intentar combatir el lobo como se ha combatido toda la vida y que funciona, por lo menos a mí me funciona. Margarita, ven, toma, ven, toma. Margarita, ven, toma, quita. Toma, ven. Toma, ven. Es una putada para mis ovejas, pero como animal el lobo es necesario, como es necesario a los aguiluchos, el zorro, el jabalí, es un elemento más del ecosistema. O sea, no es decir que el lobo apareció porque vino del espacio y de la noche a la mañana salió a matar ovejas y nadie sabe por qué. No, es que el lobo ha existido siempre. Claro, hay en zonas, pues por ejemplo al sur del Duero, no se acuerda ya la gente muy mayor de que hubiera lobo. ¡Venga! El lobo a mí me molesta en el tema de que tengo que andar con cuidado con las ovejas, tengo que tener mis mastines, pero de ahí a extinguirlo, porque sí, pues habrá que aprender a convivir todos con él, entre ya la propia administración, que sepa lo que tiene entre manos, porque es como si tuviera una bomba y se liara a cortar cables sin ton ni son. En una zona de lobo lo principal es el mastín, es la mejor herramienta que puedes tener. Si no tienes mastines, ni tengas naves, ni tengas cercaos, ni tengas cancillares, ni tengas lo que tengas. Como no tengas mastines, estás perdido. Así de claro. Nosotros tenemos las naves, que ya las podéis ver, tenemos más. Luego, pues en el campo, en el tiempo bueno, tenemos los cancillares que se llaman aquí, pero si no hay mastines, olvídate que te entran en todas las... Lo normal es que haya lobos, pero nosotros queremos mantener los que realmente nos pertenezcan a nuestra zona. Si a mí me tiene que comer 10 ovejas, lo veo razonable. Si me las tienen que abonar, que me las abone. Pero el lobo es el enemigo mayor que tiene el ganadero, porque el lobo no mata una oveja y te la come. El lobo mata todas las que puede. Y luego a la oveja le entra un estrés de lobo impresionante. El estrés que le entra al ganado, eso no te entra en el seguro. Y eso repercute en la producción de los animales. Ojo, que el lobo es muy inteligente y conoce los mastines. El socio mío, el que está conmigo, va un día a ver unos pastos a 1 kilómetro de las ovejas, estaban tranquilas. Cuando el lobo le vocea, se queda mirando para él, ni sin muta. El lobo ni sin muta. Pero la segunda voz que le pega, que los mastines lo oyen, dice que nada más que ladraron, ostras, el lobo desapareció. Y los mastines nuestros los hemos visto nosotros seguir más de 5 kilómetros al lobo. O sea, pero si hay 5 lobos, tienes que tener 10 mastines, porque si tienes 3, te los comes. O sea, siempre tienes que tener más fuerza que lobos haya. Y aquí han visto hasta 10 juntos. 10 lobos juntos. El lobo con la ganadería extensiva es incompatible total. Y que no me vengan con ningún medio, ni con mastines, ni con corrales, ni con nada. Que no me vengan con eso porque yo sé que es mentira, eso no nos sirve para nada. La administración no se porta peor porque no puede, porque nos hace tener un seguro para el ataque de los lobos hacia nosotros. Y yo tengo mi seguro para que si me vais a hacer un daño a otra finca, a otro sitio, ¿no? Si no, no me pagan. Te pagan poco, tarde y mal. Y nunca pagan lo que vale, porque para mí vale tanto lo económico como lo moral. Yo tengo mis animales y no quiero que mueran a desgarros, a mordiscos, destrozados por un depredador como es el lobo. Que los conservacionistas hay gente que defiende la naturaleza, y la naturaleza somos todos. Somos la fauna, los animales domésticos, los agricultores, los ganaderos, en definitiva la gente que vivimos en los pueblos, y hay un sector muy radical que defiende otra cosa, ¿no? Porque si nos ponemos fundamentalistas no avanzamos. La sociedad tiene que tener muy en cuenta que muchas zonas de Castilla y León, si hay población en el medio rural es porque hay ganaderos, y si hay ganaderos es porque tiene una actividad económica y tienen ganadería extensiva, y desde luego estos son los mayores protectores del medio ambiente, los que están gestionando el territorio. Entonces no entiendo yo que los lobos puedan gestionar el territorio, y si aquí nos dan a elegir que si lobo o ganaderos, desde luego que nosotros como organización agraria decimos que ganaderos. ¿Ves la gestión que se hace en otros países con los carnívoros? Y hay un tú a tú de investigadores, a ganaderos, a administración,
Y realmente los comités consultivos o las charlas de debate que se realizan en otros países sí que tienen sus frutos. Aquí todo eso realmente no existe y yo creo que se está invirtiendo el dinero de modo muy erróneo. Numerosos estudios científicos han demostrado, no solo en Galicia, sino en Asturias, en Castilla y León y en otros países del mundo, que pagar daños y matar lobos no es efectivo. Entonces hay que mirar cada caso puntual, cada ganadero que está sufriendo daños y el mejor modo de solucionarlo. Con métodos de prevención y que haya un mayor número de presas silvestres en el campo, eso podría ayudar también. Aquí tenemos en Galicia pues una estructura agroganadera particular, son explotaciones que han crecido muchísimo en el tiempo, pero todavía en algunos casos cuentan con una dimensión pequeña. Cuando estamos hablando de ganadería extensiva es muy difícil adoptar medidas que sean eficaces para prevenir de daños para la fauna salvaje en general, ¿no? y para el lobo en particular. Pero si se forma y se informa, el ganadero adopta, como no podría ser de otra manera, las medidas que desde la Administración se imponen. Casagrande de Sanceda somos una granja láctea ecológica y como granja ecológica nos importa mucho la convivencia con la fauna autóctona y con el medio ambiente en general. En el año 2008 empezamos a sufrir ataques de lobo. En menos de un año nos habían matado a 14 vacas. Ahí ya fue cuando decidimos que teníamos que tomar medidas y como nos importa mucho el medio ambiente, la naturaleza, la ecología en general, pues decidimos asesorarnos con asociaciones de protección del lobo. Con la ayuda de ellos pues hicimos un pequeño plan de protección ecológica de las vacas y lo que hicimos fue traer perros mastín. Hola Troya. Hola, hola, ¿cómo estás? Conseguimos 2 perros que habían sido perros de pastores, de ovejas, por lo cual ya estaban acostumbrados a convivir con el ganado y los incorporamos con nuestras vacas. Luego criaron y ahora en la actualidad tenemos 6 perros mastines. En combinación con esto pues decidimos innovar, traer una técnica que no se conocía mucho aquí en España. Burros. Yo había visto en Namibia, donde estuve de voluntaria en una ONG, que lo que hacían era proporcionarle herramientas a los ganaderos locales para que pudiesen convivir pues, con guepardos y con leopardos. Y ellos ponían a disposición de los ganaderos burros, porque los burros, las grandes orejas no las tienen únicamente de decoración, sino que realmente oyen muy, muy bien. En cuanto hay un posible peligro, ponen en alerta rebuznando de una forma muy fuerte a todo el grupo. Lo más costoso que tuvimos que hacer fue que vayamos parte de las hectáreas de pasto que tenemos para que las vacas que pasan todo el año fuera en el campo puedan estar protegidas y durante la noche puedan dormir en zonas con vallas altas de 2 metros donde el lobo no pueda acceder. La mayor parte de los ganaderos la respuesta que han tenido es encerrar a las vacas, dejarlas estabuladas permanentemente y que no salgan fuera. Realmente que nosotros estemos luchando porque haya una convivencia es un bien social, es un bien para toda la sociedad y nosotros no deberíamos de ser los que tuviésemos las consecuencias económicas de eso, porque la industria láctea no nos paga la leche a mayor precio porque yo tenga implementadas medidas ecológicas de cohábitat entre lobos y ganadería, eso no nos lo paga nadie, eso sale directamente del bolsillo de cada ganadero y del pequeño margen que nos queda a los ganaderos. Entonces yo creo que las medidas económicas que estamos usando para poder coexistir con el lobo deberían de estar financiadas entre todos y no solamente por los ganaderos. Tercer intento esperando al lobo. Con las primeras luces, por fin, se deja ver. Más confiado y tranquilo, atento a cualquier ruido o presencia extraña, aunque sin dejar de buscar, de rastrear.
lugar parece seguro para el resto del grupo. Unos instantes que premian las largas esperas. Poder ver al lobo en su medio natural. Lobos en libertad en tierras de lobos. Su presencia da sentido a estos territorios. Si tenemos lobos en libertad, pues ¿por qué no podemos hacer un centro temático del lobo que sea referente europeo, ¿no? Ya empezamos a trabajar sobre el 2005, 2006, con fondos europeos, con fondos de la Fundación Biodiversidad. Hicimos los vallados y en el 2007-2008, mediante un convenio entre la Junta y el Gobierno entonces sobre fondos de desarrollo rural, se hizo el diseño de centro y bueno, pues lo que estamos viendo detrás, que es lo que es la entrada del centro temático del lobo ibérico, que bueno, pues está terminado ya y falta pues lo que es toda la musealización, lo que es vestirlo por dentro y bueno, pues ahora la Junta, que es quien tiene la capacidad de terminarlo, pues lo termine y se ponga en funcionamiento. La idea era que hubiese al menos un par de manadas de lobo que se estaban preparando en tanto los centros que tiene la Junta de Castilla y León como en algunos sitios privados y estaban todos ya preparándose para venir aquí. Estamos en un recinto que tiene 20 hectáreas de vallado con 2 jaulas de aproximadamente 5 hectáreas cada una, ¿no? Entonces ahí estarían los lobos y aquí nosotros la idea principal es que este centro fuera el gestor de todo lo relacionado con la naturaleza en torno del lobo en la Sierra de la Culebra. Pensamos siempre que el lobo valía y vale más vivo que muerto. Aquí tenemos una muestra de la gran cultura que el lobo ha generado en este territorio. Las carlancas sirven para proteger al mastín, que es un perro de defensa del ganado, que previene muy bien de los ataques del lobo. Y aunque el mastín es un animal que tiene una doble papada, es un animal fuerte, un animal grande, lo ideal es reforzar el cuello, que es la zona donde puede ser mordido por los lobos, con unos collares de pinchos, ¿no? Que son bastante efectivos, ¿no? El lobo vivo está generando en este territorio de la Sierra de la Culebra, del noroeste zamorano, un revulsivo económico mucho mayor que su uso cinegético. Un revulsivo en las casas rurales, en los alojamientos rurales, y eso es beneficioso, ¿no? Porque la gente se está dando cuenta de que el cuento del lobo es un cuento realmente y de que el lobo vivo pues puede ser una herramienta para el desarrollo de esta zona, que es una zona periférica, una zona deprimida, que ha sufrido un éxodo rural tremendo desde la década de los 50-60 y que casualmente hemos conservado los lobos y que ahora se convierte en una herramienta para el desarrollo de esta zona. Yo lo veo en mi casa, que en verano pues es una temporada donde hay bastante movimiento de gente, primavera también, a eso se le suman los grupos de extranjeros como franceses, ingleses sobre todo, que vienen aquí a ver el lobo ibérico porque en su país desapareció y vienen aquí a la Sierra de la Culebra para verlo. Es un factor principal para que, aparte también las administraciones, estén abriendo los ojos y que vean que no solamente en la Sierra de la Culebra hay un recurso como es la caza, sino que hay otras alternativas y en este caso muy claras, que es el turismo lobero o el ecoturismo. La clave está en madrugar. Los lobos son nocturnos, tienen 2 picos de actividad al atardecer y al amanecer. Entonces, aprovechando esos momentos del ocaso o del amanecer, pues es más probable observarles. Entonces, la clave está en utilizar telescopios, utilizar distancias largas para interferir lo más mínimo en la conducta de los animales. Nunca hacer observaciones sobre lugares de reunión, sobre la época de reproducción, cuando la manada es más vulnerable. Y siempre pues utilizando buenas prácticas, ¿no? Estar en silencio, distancias, etcétera, etcétera. Hay determinados sitios autorizados para la observación de la especie. Este es uno de los mejores sitios porque se controla una distancia muy amplia, son superficies enormes de matorral bajo. Aquí es probable ver ciervos, corzos, jabalíes y con un poco de suerte a los lobos.
Al principio pues la gente lo coge con muchas ganas, luego se va desesperando un poco, pero en el momento que dices un lobo, lo colocamos en los telescopios, hay gente que se pone muy nerviosa, les tienes que decir que se callen porque empiezan a alterarse y a pegar voces. Es un momento muy emocionante y bueno, todo el frío que han pasado y lo que lleva a madrugar y demás en ese momento desaparece. A lo mejor es una visión fugaz de 2 segundos o son 5 minutos, pero lo que también percibimos es que la gente pierde la noción del tiempo. No sabe cuánto tiempo lo ha estado viendo, ¿no? Lo ven, disfrutan de él y luego ya viene la calma. El lobo está arraigado en el subconsciente de las personas. El lobo no es solo un animal, el lobo es un mito. De manera general, el lobo no está amenazado y por lo tanto no debe considerarse como una especie en peligro para nada. Diferentes estatus poblacionales, diferentes estatus legales para el mismo animal, para la misma especie, esto no es posible. Que vengan un año para acá y os regalamos un rebaño de ovejas y otro de cabras y que vivan de eso y después que valoren el tema de cómo pues, si hay que protegerlo o hay que controlarlo. Vamos a tener que tener soluciones imaginativas y no nos va a quedar más remedio que entendernos, porque si no nos entendemos, el peor parado va a ser el lobo, no cabe duda, ¿no? El lobo hay que protegerle por ley, la directiva comunitaria dice que hay que proteger al lobo, pero en ningún momento se está protegiendo al ganadero. Los lobos son un termómetro, son un síntoma. Cómo tratemos a las especies incómodas y molestas realmente es una medida de nuestro respeto por la naturaleza. Historias infinitas las de este animal que ha estado y sigue estando en el imaginario popular de todas las culturas. Pues así nos despedimos. Recuerden que si no han visto Crónicas pueden hacerlo en las remisiones de la 1, el canal internacional y el 24 horas. Con Félix Rodríguez de la Fuente, formando parte del equipo del Hombre de la Tierra, y desde entonces, pues prácticamente de forma continua, he mantenido diversos ejemplares en semilibertad, en condiciones lo más naturales posible, pero de forma controlada. Este es un conflicto que no es nuevo, ni es de ahora, ni es solo de España, es de todos los países donde hay lobos y además es un conflicto que perdura ya desde el Neolítico, desde que hace 8 o 10 mil años el hombre se hizo agricultor y ganadero y al lobo, que hasta entonces lo consideraba como un animal salvaje, casi que mitificaban, que adoraban, que admiraban, pues de pronto se convirtió en un competidor. El hombre que era capaz de eliminar a sus propios congéneres por competencia económica, territorial, de todo. Por lógicamente el mayor animal en la naturaleza que le hace competencia y que en ocasiones incide negativamente sobre sus intereses económicos, el hombre ha intentado exterminarlo por todos los medios a lo largo de milenios y de siglos. Lo ha conseguido en muchos países, sobre todo los más civilizados. Cuando veían un lobo, cuando nevaba en el mes de octubre, el pueblo de Coriñenes salía a rastrear para ver si el lobo había pasado ya del Canto hacia abajo. Si veían que el rastro del lobo pasaba al Monte Corona, el pueblo Coriñenes avisaba a los demás pueblos, tocaban las campanas de la parroquia de Soto y de Posada de Valdeón y ya todos ya tenían asignado cuál era la función de cada pueblo. Entonces ya se venían y ya empezaba lo que era la caza. En el Monte Corona empezaban a gritar si lo divisaban el lobo hasta que lo metían en lo que llamábamos el punto de influencia donde estamos ahora. Y entonces estáis viendo detrás de mis espaldas unos refugios que es donde se sentaba la gente y estos se ubicaban también más arriba en el monte. Y una vez que se metían ahí, la gente iba saliendo y el lobo lo estaban abocando al punto del Chorco de los Lobos. Después veían lo que era el punto del Chorco y el lobo se asomaba a la mirilla, veía también otro agujero en lo que era el propio Chorco y trataba de saltar porque pensaba que por ahí tenía la salida. Ahí es donde ya después se capturaba, los sacaban vivos y después se llevaba muchas veces a los pueblos y la gente de los pueblos de alrededor, no solamente del Valle de Valdeón, siempre se celebraba el capturar un lobo. ¿Por qué?
porque hacían mucho daño lo que era la ganadería y todo el mundo lo celebraba. Otro amanecer en la Sierra de la Culebra, en Zamora. Otra larga espera y el lobo sigue escondiéndose. Lo normal es que haya lobos, pero nosotros queremos mantener los que realmente nos pertenezcan a nuestra zona. Si a mí me tiene que comer 10 ovejas, lo veo razonable. Si me las tienen que abonar, que me las abonen. Pero el lobo es el enemigo mayor que tiene el ganadero, porque el lobo no mata una oveja y te la come. El lobo mata todas las que puede. Y luego a la oveja le entra un estrés de lobo impresionante. El estrés que le entra al ganado, eso no te entra en el seguro. Y eso repercute en la producción de los animales. Ojo, que el lobo es muy inteligente y conoce los mastines. El socio mío, el que está conmigo, va un día a ver unos pastos a 1 kilómetro de las rocas, estaban tranquilas. Cuando el lobo le vocea, se queda mirando para él, ni sin muta. El lobo ni sin muta. Pero la segunda voz que le pega, que los mastines lo oyen, dice que nada más que ladraron, ostras, el lobo desapareció. Y los mastines nuestros los hemos visto nosotros seguir más de 5 kilómetros al lobo. O sea, pero si hay 5 lobos, tienes que tener 10 mastines, porque si tienes 3, te los comen. O sea, siempre tienes que tener más fuerza que lobos haya. Y aquí han visto hasta 10 juntos. 10 lobos juntos. El lobo con la ganadería extensiva es incompatible total. Y que no me vengan con ningún medio, ni con mastines, ni con corrales, ni con nada. Que no me vengan con eso porque yo sé que es mentira, eso no nos sirve para nada. La administración no se porta peor porque no puede, porque nos hace tener un seguro para el ataque de los lobos hacia nosotros. Y yo tengo mi seguro para que si mis animales hacen un daño a otra finca, a otro sitio, ¿no? Si no, no me pagan. Te pagan poco, tarde y mal. Y nunca pagan lo que vale, porque para mí vale tanto lo económico como lo moral. Yo tengo mis animales y no quiero que mueran a desgarros, a mordiscos, destrozados por un depredador como es el lobo. Que los conservacionistas hay gente que defiende la naturaleza y la naturaleza somos todos, somos la fauna, los animales domésticos, los productores, los ganaderos, en definitiva la gente que vivimos en los pueblos, y hay un sector muy radical que defiende otra cosa, ¿no? Porque si nos ponemos fundamentalistas no avanzamos. La sociedad tiene que tener muy en cuenta que muchas zonas de Castilla y León, si hay población en el medio rural es porque hay ganaderos, y si hay ganaderos es porque tiene una actividad económica y tienen ganadería extensiva, y desde luego estos son los mayores protectores del medio ambiente, los que están gestionando el territorio. Entonces no entiendo yo que los lobos puedan gestionar el territorio, y si aquí nos dan a elegir que si lobo o ganaderos, desde luego que nosotros como organización agraria decimos que ganaderos. ¿Ves la gestión que se hace en otros países con los carnívoros? Y hay un tú a tú de investigador. Cabras llegué a tener 300, pero ahora ya más o menos unas 160 por ahí. Porque voy casi todos los días, los 365 días del año a juntarlas a los perros y bueno, algo se nota, pero es una esclavitud, esto es como la Inquisición. La zona, por ejemplo, esta, la de Asturias, donde estoy yo en el monte, no es Castilla. Para controlar un rebaño de 100 y pico cabras hace falta casi un perro por cabra, y eso es inviable. Como decía un vecino de aquí de un pueblo al lado, esto es terreno de cabras y que sean atrevidas. Es decir, son por todos los sitios peñas y las cabras... Hay días en el verano que se juntan a dormir arriba en las cumbres, pero cuando llueve y cuando nieva, pues se reparten a comer por todas las canales y hay unas 20 para un lado y 20 para otro, y ahí es cuando aprovecha el lobo, viene y te trinca la que menos piense. Son las cabras, se criaba el cabrito, después se ordeñaba y se hacía queso. Ahora es imposible porque tienes que estar todo el día encima de ellas. Y hay mucha gente que ha quitado las cabras de comer los pastos de calidad para producir queso de calidad,
Al pacer la cabra en los montes estos que tenemos aquí, el que va a ser la leche. Como decía mi abuela, cuando se empezaban a ordeñar las cabras en el mes de mayo, decía, ya tiene flores la leche, es decir, la calidad del pasto. ¿Y ahora qué pasa? Que la gente, y yo me incluyo, se desmoraliza y compra cabras de estas estabuladas a meterle alimento nada más que compuesto. A eso son los que nos quieren llevar, a quitar todo el ganado del monte. Y después, ¿quién va a aprovechar los pastos del monte? El lobo. Que yo sepa, el lobo no pase. Convivir es imposible, hay que competir como toda la vida se hizo. Es decir, aunque no dejen a los ganaderos que vengan acompañados los guardas, perfecto, pero competir con él. Por ejemplo, esta noche cuando mata aquí, caigan en el acto, que den permiso para perseguirlo y matarlo. ¿Por qué no decir matar al lobo si por matar el lobo no se va a exterminar? Por favor, que no haya lobos, por favor. Y aunque haya alguno, pero que lo pongan a raya. Ahora el que nos tiene a raya es el lobo a nosotros. Hay que poner al lobo en la raya, es lo que opino yo. Al lobo a raya. El concejo de Peñamellar lo forman 8 pueblos, 3 que están en la zona de picos, 1 que está intermedio y 4 que están en la Sierra del Cuera. Y hace unos años tuvimos una gran problemática aquí con los lobos en la Sierra del Cuera y al final, pues gracias a las manifestaciones de los ganaderos, la presión y demás, dejaron el Cuera como zona libre de lobos. Se eliminaron todos los lobos existentes. El gran problema le tenemos en picos, porque ahí hay mucha masificación de lobos y están haciendo muchos daños en el ganado, sobre todo en la zona de Oceño, Mier, Trescares, que son los pueblos que están más dentro del Parque Nacional. Desde el Ayuntamiento estamos a favor de que se controle un poco el tema del lobo por la gran masificación que hay en la zona de picos, pero el tema ecologista es que no se mate nada. Es un poco contrario a lo que nosotros pensamos, porque nosotros no estamos a favor de que se elimine. Al sur del Duero, que enlazaba con la otra orilla, se ha expandido, de manera que hay una colonización al sur del Duero y esa población ya es mucho más grande de lo que era en el año 92. En las zonas donde el lobo está llegando recientemente son sin duda las más conflictivas. Donde el lobo ha existido siempre, el ganadero está acostumbrado primero a defender su ganado y segundo a aceptar un cierto nivel de daños. En zonas recientes donde se ha perdido la memoria del lobo, el ganadero no sabe defender su ganado y luego no lo acepta igual de bien que en zonas tradicionales. Los problemas que hay en España, los problemas que hay en Asturias, en Picos de Europa, con la gestión del lobo son comunes en todos los lugares del mundo donde lobos y ganadería conviven. Hay daños a la ganadería, el ganadero protesta con razón. ¿Qué hacemos? ¿Matamos lobos? ¿Los protegemos? En realidad no lo sabemos. Y la ciencia ahí se encuentra enquistada. Porque ahí ya no entramos en un problema claramente ecológico o biológico de la especie. Nos encontramos en un problema social. Cabras llegué a tener 300, pero ahora ya más o menos unas 160 por ahí. Porque voy casi todos los días, los 365 días del año a juntarlas a los perros y bueno, algo se nota, pero es una esclavitud, esto es como la Inquisición. La zona, por ejemplo, en la provincia de Asturias, donde estoy yo en el monte, no es Castilla. Para controlar un rebaño de 100 y pico cabras hace falta casi un perro por cabra, y eso es inviable. Como decía un vecino de aquí de un pueblo al lado, esto es terreno de cabras y que sean atrevidas. Es decir, son por todos los sitios peñas y las cabras... Hay días en el verano que se juntan a dormir arriba en las cumbres, pero cuando llueve y cuando nieva, pues se reparten a comer por todas las canales y hay unas 20 para un lado y 20 para otro, y ahí es cuando aprovecha el lobo, viene y te trinca la que menos piense. Son las cabras, se criaba el cabrito, después se ordeñaba y se hacía queso. Ahora es imposible porque tienes que estar todo el día encima de ellas. Y hay mucha gente que ha quitado las cabras de comer los pastos de calidad para producir queso de calidad, Al pacer la cabra en los montes estos que tenemos aquí, el que va a ser la leche. Como decía mi abuela, cuando se empezaban a ordeñar las cabras en el mes de mayo, decía, ya tiene flores la leche, es decir, la calidad del pasto. ¿Y ahora qué pasa? Que la gente, y yo me incluyo, se desmoraliza y compra cabras de estas estabuladas a meterle alimento nada más que compuesto. A eso son los que nos quieren llevar, a quitar todo el ganado del monte. Y después, ¿quién va a aprovechar los pastos del monte? El lobo. Que yo sepa, el lobo no pase. Convivir es imposible, hay que competir como toda la vida se hizo. Es decir, y el que sea, pues ir a cazar un animal o a cazar otro.
también es atender a las llamadas de ganaderos o agricultores que han sufrido daños por las especies cinegéticas de la reserva. Tenemos que ir a verlos, a hacer la valoración de cuáles han sido los daños para luego tramitarlos y que se le paguen los daños. Intentamos saber cómo han sido las camadas para hacer también el censo del lobo. Tenemos que intentar saber, sin interferir demasiado, dónde están criando. En cuanto saquen los cachorros, queremos saber cuántos han sacado para irnos haciendo una idea de la población que vamos a tener y de qué grupos podemos cazar o qué grupos no podemos. Ver por dónde entran, por dónde se mueven, ver los sitios con más posibilidades de que nosotros cebemos y que nos entre el animal y que se pueda cazar. Lote número 3. Especie corzo. Modalidad resecho. Precio de salida 500. ¿Quién cubre la subasta? Cubierta la subasta. 600. ¿Alguien da más de 600? 600 a la una. 600 a las 2. 600 a las 3, adjudicado allí. Desde hace 20 años estoy cazando el venado y el lobo en la reserva de la Culebra con éxito. Aquí están los mejores venados de España, un poco caros, pero calidad de guardería y calidad de venado la mejor de España, sin duda. Seguimos. Lote número 6. Especie ciervo trofeo. En este lote, a partir del día 7 de septiembre, se puede tirar también al lobo. ¿Alguien cubre la subasta? Cubierta la subasta, 4.500. Nosotros tenemos una serie de personas cazadores de España y de Portugal y de Italia que nos exigen, nos piden todos los años pues algún ciervo, algún corzo y algún lobo. Por eso hemos estado aquí. 4.500 a las 3, adjudicado hoy. Las especies emblemáticas desde el punto de vista cinegético de esta reserva son el venado, el ciervo, que tiene unos trofeos espectaculares, los mejores en terreno abierto de toda España, y la figura emblemática del lobo. 2.200, 2.300, 2.400. Ambas especies, o en este caso el lobo, se planifica su aprovechamiento mediante unos planes técnicos de caza y, como especie cinegética que es, se hacen previamente unos inventarios de existencias. Aquí dentro de la reserva podemos contar... A raya. Ahora el que nos tiene a raya es el lobo a nosotros. Hay que poner al lobo en la raya, es lo que opino yo. Al lobo a raya. El concejo de Peñamellar lo forman 8 pueblos, 3 que están en la zona de Picos, 1 que está intermedio y 4 que están en la Sierra del Cuera. Y hace unos años tuvimos una gran problemática aquí con los lobos en la Sierra del Cuera y al final, pues gracias a las manifestaciones de los ganaderos, la presión y demás, dejaron el Cuera como zona libre de lobos. Se eliminaron todos los lobos existentes. El gran problema le tenemos en Picos, porque ahí hay mucha masificación de lobos y están haciendo muchos daños en el ganado, sobre todo en la zona de Oceño, Mier, Trescares, que son los pueblos que están más dentro del Parque Nacional. Desde el Ayuntamiento estamos a favor de que se controle un poco el tema del lobo por la gran masificación que hay en la zona de Picos, pero el tema ecologista es que no se mate nada. Es un poco contrario a lo que nosotros pensamos, porque nosotros no estamos a favor de que se elimine totalmente el lobo. Y ellos están a favor de que no se mate ningún ejemplar. Es una cosa que no llega a un término medio. Se dan varias circunstancias que inciden para que el lobo sea peor recibido que en el resto de Asturias. Mientras en el centro y el occidente el lobo nunca dejó de estar, en la parte oriental y sobre todo en Picos hubo unos años en los que se había acabado con el lobo y efectivamente estaba en la cara sur de los Picos de Europa, ya en Castilla y León. El lobo recolonizó terrenos y se instaló nuevamente en la zona de Picos y por lo tanto lo llevan pues muy mal. Lo llevan muy mal porque ya se habían acostumbrado a no tener que cuidar expresamente del ganado para prevenirlo de los lobos.
Para unos es un problema muy grave porque cuando hace daño a su ganadería sienten pues eso, un terrible daño, y para otros es grave siempre que se programan controles porque les parece pues un atentado contra la vida de la especie. En ese difícil equilibrio de intentar buscar espacios de acuerdo se encuentra la Administración, que tiene la responsabilidad de cumplir con la normativa que nos obliga a mantener la especie en buenas condiciones, pero nos permite gestionarla. En Picos de Europa comúnmente se venían haciendo controles y se tenía un poco a raya la población de lobo, pero desde noviembre de 2012, por decisión judicial, estaban suspendidos todos los controles, de manera que la población en el último año ha crecido y no se ha podido actuar. El lobo vivo está generando en este territorio de la Sierra de la Culebra, del noroeste zamorano, un revulsivo económico mucho mayor que su uso cinegético. Un revulsivo en las casas rurales, en los alojamientos rurales, y eso es beneficioso, ¿no? Porque la gente se está dando cuenta de que el cuento del lobo es un cuento realmente, y de que el lobo vivo pues puede ser una herramienta para el desarrollo de esta zona, que es una zona periférica, una zona deprimida, que ha sufrido un éxodo rural tremendo desde la década de los 50-60 y que casualmente hemos conservado los lobos y que ahora se convierte en una herramienta para el desarrollo de esta zona. Yo lo veo en mi casa, que en verano pues es una temporada donde hay bastante movimiento de gente, primavera también. A eso se le suman los grupos de extranjeros, como franceses, ingleses, sobre todo, que vienen aquí a ver el lobo ibérico porque en su país desapareció y vienen aquí a la Sierra de la Culebra para verlo. Es un factor principal para que, aparte, también las administraciones estén abriendo los ojos y que vean que no solamente en la Sierra de la Culebra hay un recurso como es la caza, sino que hay otras alternativas, y en este caso muy claras, que es el turismo lobero o el ecoturismo. La clave está en madrugar. Los lobos son nocturnos, tienen dos picos de actividad al atardecer y al amanecer. Entonces, aprovechando esos momentos del ocaso o del amanecer, pues es más probable observarles. Entonces, la clave está en utilizar telescopios, utilizar distancias largas para interferir lo más mínimo en la conducta de los animales. Nunca hacer observaciones sobre lugares de reunión, sobre la época de reproducción, cuando la manada es más vulnerable, y siempre pues utilizando buenas prácticas, ¿no? Estar en silencio, distancias, etcétera, etcétera. Hay determinados sitios autorizados para la observación de la especie. Este es uno de los mejores sitios porque se controla una distancia muy amplia, son superficies enormes de matorral bajo. Aquí es probable ver ciervos, corzos, jabalíes y, con un poco de suerte, a los lobos. Al principio pues la gente lo coge con muchas ganas, luego se va desesperando un poco, pero en el momento que dices un lobo, lo colocamos en los telescopios, hay gente que se pone muy nerviosa, les tienes que decir que se callen porque empiezan a alterarse y a pegar voces. Es un momento muy emocionante y bueno, todo el frío que han pasado y lo que lleva a madrugar y demás en ese momento desaparece. A lo mejor es una visión fugaz de 2 segundos o son 5 minutos, pero lo que también percibimos es que la gente pierde la noción del tiempo. No sabe cuánto tiempo lo ha estado viendo, ¿no? Lo ven, disfrutan de él y luego ya viene la calma. El lobo está arraigado en el subconsciente de las personas. El lobo no es solo un animal, el lobo es un mito. De manera general, el lobo no está amenazado y por lo tanto no... Este es un conflicto que no es nuevo, ni es de ahora, ni es solo de España, es de todos los países donde hay lobos, y además es un conflicto que perdura ya desde el Neolítico, desde que hace 8 o 10 mil años el hombre se hizo agricultor y ganadero, y al lobo, que hasta entonces lo consideraba como un animal salvaje, casi que mitificaban, que adoraban, que admiraban, pues de pronto se convirtió en un competidor. El hombre que es capaz de eliminar a sus propios congéneres por competencia económica, territorial, de todo. Por lógicamente el mayor animal en la naturaleza que le hace competencia y que en ocasiones incide negativamente sobre sus intereses económicos, el hombre ha intentado exterminarlo por todos los medios a lo largo de milenios y de siglos. Lo ha conseguido en muchos países, sobre todo los más civilizados.
Cuando veían un lobo, cuando nevaba en el mes de octubre, el pueblo de Corriñones salía a rastrear para ver si el lobo había pasado ya del canto hacia abajo. Si veían que el rastro del lobo pasaba al Monte Corona, el pueblo Corriñones avisaba a los demás pueblos, tocaban las campanas de la parroquia de Soto y de Posada de Valdeón y ya todos ya tenían asignado cuál era la función de cada pueblo. Entonces ya se venían y ya empezaba lo que era la caza. En el Monte Corona empezaban a gritar si lo divisaban el lobo hasta que lo metían en lo que llamábamos el punto de influencia donde estamos ahora. Y entonces estáis viendo detrás de mis espaldas unos refugios que es donde se sentaba la gente y estos se ubicaban también más arriba en el monte. Y una vez que se metían ahí, la gente iba saliendo y el lobo lo estaban abocando al punto del Chorco de los Lobos. Después veían lo que era el punto del Chorco y el lobo se asomaba a la mirilla, veía también otro agujero en lo que era el propio Chorco y trataba de saltar porque pensaba que por ahí tenía la salida. Ahí es donde ya después se capturaba, los sacaban vivos y después se llevaba muchas veces a los pueblos y la gente de los pueblos de alrededor, no solamente del Valle de Valdeón, siempre se celebraba el capturar un lobo. ¿Por qué? Porque hacía mucho daño lo que era la ganadería y todo el mundo lo celebraba. Otro amanecer en la Sierra de la Culebra, en Zamora. Otra larga espera y el lobo sigue escondiéndose. Esta vez es un grupo de ciervos el que aparece. Es una de las especies de caza mayor de esta reserva regional de caza. Como en muchas otras de la geografía española, todos los años... Por ejemplo, de graves daños a la ganadería siempre tiene que ir por la vía de excepción. En Portugal se calcula que hay aproximadamente unos 300 animales y está como estrictamente protegida porque así lo decidieron las autoridades portuguesas y lo gestionan así. Las poblaciones de Sierra Morena han ido a menos, están en una situación crítica, mientras que la población al sur del Duero, que enlazaba con la otra orilla, se ha expandido. De manera que hay una colonización al sur del Duero y esa población ya es mucho más grande de lo que era en el año 92. En las zonas donde el lobo está llegando recientemente son sin duda las más conflictivas. Donde el lobo ha existido siempre, el ganadero está acostumbrado primero a defender su ganado y segundo a aceptar un cierto nivel de daños. En zonas recientes donde se ha perdido la memoria del lobo, el ganadero no sabe defender su ganado y luego no lo acepta igual de bien que en zonas tradicionales. Los problemas que hay en España, los problemas que hay en Asturias, en Picos de Europa, con la gestión del lobo son comunes en todos los lugares del mundo donde lobos y ganadería conviven. Hay daños a la ganadería, el ganadero protesta con razón. ¿Qué hacemos? ¿Matamos lobos? ¿Los protegemos? En realidad no lo sabemos. Y la ciencia ahí se encuentra enquistada. Porque ahí ya no entramos en un problema claramente ecológico o biológico de la especie. Nos encontramos en un problema social. Cabras llegué a tener 300, pero ahora ya más o menos unas 160 por ahí. Porque voy casi todos los días, los 365 días del año a juntarlas a los perros y bueno, algo se nota, pero es una esclavitud, esto es como la Inquisición. La zona, por ejemplo, esta en la provincia de Asturias, donde estoy yo en el monte, no es Castilla. Para controlar un rebaño de 100 y pico cabras hace falta casi un perro por cabra y eso es inviable. Como decía un vecino de aquí de un pueblo al lado, esto es terreno de cabras y que sean atrevidas. Es decir, son por todos los sitios peñas y las cabras... Hay días en el verano que se juntan a dormir arriba en las cumbres, pero cuando llueve y cuando nieva, pues se reparten a comer por todas las canales y hay unas 20 para un lado y 20 para otro y ahí es cuando aprovecha el lobo, viene y te trinca la que menos piense.
Son las cabras, se criaba el cabrito, después se ordeñaba y se hacía queso. Ahora es imposible porque tienes que estar todo el día encima de ellas. Y hay mucha gente que ha quitado las cabras de comer los pastos de calidad para producir queso de calidad. Al hacer la cabra en los montes estos que tenemos aquí, el que va a ser la leche. Como decía mi abuela, cuando se empezaban a ordeñar las cabras en el mes de mayo, decía, ya tiene flores la leche, es decir, la calidad. En 1970 consiguió que el lobo dejara de ser considerado una alimaña y en la ley de caza promulgada entre el 1970 y el 71, pues se le acabó considerando al lobo como especie cinegética, especie de caza mayor. Esto, que puede parecer un contrasentido, es lo que realmente salvó al lobo de la extinción. Yo he tenido la gran suerte y el privilegio de trabajar con lobos, de vivir con ellos, de convivir casi día a día desde hace casi 4 décadas. Empecé con Félix Rodríguez de la Fuente, formando parte del equipo del Hombre de la Tierra, y desde entonces, pues prácticamente de forma continua, he mantenido diversos ejemplares en semilibertad, en condiciones lo más naturales posible, pero de forma controlada. Este es un conflicto que no es nuevo, ni es de ahora, ni es solo de España, es de todos los países donde hay lobos, y además es un conflicto que perdura ya desde el Neolítico, desde que hace 8 o 10 mil años el hombre se hizo agricultor y ganadero, y al lobo, que hasta entonces lo consideraba como un animal salvaje, casi que mitificaban, que adoraban, que admiraban, pues de pronto se convirtió en un competidor. El hombre que es capaz de eliminar a sus propios congéneres por competencia económica, territorial, de todo. Por lógicamente el mayor animal en la naturaleza que le hace competencia y que en ocasiones incide negativamente sobre sus intereses económicos, el hombre ha intentado exterminarlo por todos los medios a lo largo de milenios y de siglos. Lo ha conseguido en muchos países, sobre todo los más civilizados. Cuando veían un lobo, cuando nevaba en el mes de octubre, el pueblo de Corriñones salía a rastrear para ver si el lobo había pasado ya del Canto hacia abajo. Si veían que el rastro del lobo pasaba al Monte Corona, el pueblo Corriñones avisaba a los demás pueblos, tocaban las campanas de la parroquia de Soto y de Posada de Valdeón, y ya todos ya tenían asignado cuál era la función de cada pueblo. Entonces ya se venían y ya empezaba lo que era la caza. En el Monte Corona empezaban a gritar si lo divisaban el lobo, hasta que lo metían en lo que llamábamos el punto de influencia donde estamos ahora. Y entonces estáis viendo detrás de mis espaldas unos refugios que es donde se sentaba la gente, y estos se ubicaban también más arriba en el monte. Y una vez que se metían ahí, la gente iba saliendo y el lobo lo estaban abocando al punto del Chorco de los Lobos. Después veían lo que era el punto del Chorco, y el lobo se asomaba a la mirilla, veía también otro agujero en lo que era el propio Chorco y trataba de saltar porque pensaba que por ahí tenía la salida. Ahí es donde ya después se capturaba. Los sacaban vivos y después se llevaba muchas veces a los pueblos. Pero lo que sí hacen, tanto en un caso cuando es cinegético otras comunidades como nosotros donde no es cinegético, es basarse en unos datos de censo para saber qué número de ejemplares se va a permitir cada año extraer de la población. No solo los ganaderos y las administraciones, a veces también algunos ecologistas o biólogos de la conservación proponen que se desarrollen controles de población, porque es una necesidad. Creo que están absolutamente injustificados desde muchos puntos de vista. Desde luego, desde un punto de vista ético, no tienen ninguna justificación. Eso de que hay demasiados y de que aunque se controlen los lobos no pasa nada, como dicen algunos expertos, porque al año siguiente sigue habiendo lobos, es una razón tan pobre que da hasta vergüenza. La palabra control se ha convertido en una especie de comodín que parece que es positiva, que es adecuada, que es tolerable, que es sostenible, pero hay que definir exactamente de qué estamos hablando. Estamos hablando de controles de ejemplares concretos, determinados, que están generando unos problemas en unas explotaciones concretas, o estamos hablando de controles de población. La diferencia es tan abismal que no hace falta insistir mucho en ello. Los cupos se establecen por 3 criterios: abundancia de lobos, intensidad de daños al ganado y polémica social. En el caso concreto de Asturias, la polémica social es lo que influye decisivamente, hay una relación muy fuerte
entre el número de noticias o la expresión en los medios de comunicación de los daños de los lobos y el número de lobos que se matan, que además tiene muy poca relación con los daños que hay. Esto quiere decir que si los lobos se están matando bajo la justificación de que se pretenden minimizar los daños, no es así en absoluto. Se están matando muchos lobos gratuitamente, lo cual es bastante trágico. Con seguridad, la mortalidad de lobos por causas humanas está suponiendo perturbaciones y graves desestructuras en la cohesión, en el comportamiento y en la renovación de los ejemplares dentro de los grupos y también en sus actividades predadoras. Se matan los ejemplares muchas veces por azar y no se mira cuál es. Pueden quedar los juveniles de ese año en un territorio en el que no están acostumbrados a cazar presas silvestres y esos ejemplares pueden verse conducidos a tipos de alimento más fáciles como el ganado y demás. Y este tipo de cosas, sin duda, con los controles de población están ocurriendo. Hacer una acuestación popular para indultar un lobo. La agrupación de entidades propietarias decidió no subastar presencialmente ningún lobo en estas subasterías de ciervos, sino llevarlos a otro sistema que son subastas online y a ferias de caza. Sonrisas, a ver, refresquemos otra vez por favor. La última puja sigue en 4100, de manera que no se está moviendo nada. El lobo empezó en 3500, estamos a menos 4 minutos. Irene va a empezar en 4150, ¿vale? Para que nuestros compañeros que están trabajando desde otras casas sepan ya que esa es la primera, digamos, llamada de atención. Aquí no estamos comprando la vida de un lobo, estamos comprando los derechos sobre la caza de ese animal. Estamos diciendo, este año deme a mí el derecho y yo veré lo que hago con ese derecho. Evidentemente es poner en valor a este animal de cara a la sociedad y a través de un operativo histórico. Tenemos que hacer esto para ver si alguien puja, porque sí, si no actualizas la meter, página claro, no te queda reflejada las pujas de otras personas. Y sigue en 4100, el dinero que alguien puso en la última puja. De manera que nosotros vamos a tener menos de 2 minutos para superar esa puja. Irene, ¿ya preparada? Yo ya tengo la mano puesta en el ratón. Cuando dicen lobo incompatible con ganadería extensiva, están mintiendo. Lo que hay que decir es lobo muerto incompatible con ecoturismo lobero. O sea, yo no puedo pagar un dinero, venir desde Holanda, desde Bilbao, desde Portugal o desde Salamanca a la Sierra de la Culebra a ver ese lobo a través de un catalejo y que yo me entere que 3 meses después le pegan 4 tiros. Eso sí que es incompatible. Me voy a 4150. Estamos a menos 34 segundos. Irene ha hecho 3 pujas y no le dije, dice que no se puede pujar varias veces en la misma subasta. ¿Por dónde vas, Irene? Por 4150. Métele 4300. 4300, a 20 segundos, rápido, 4300. Olga. Rápido, acepta y puja. ¿Vale? ¿Qué le dice? ¿Qué te dice? ¡Sí! 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 ¡Es la más alta! ¡Sí! ¡Bravo! ¡Extra! Sí, míralo, aquí está. ¿Pero por qué cerrar el programa? Aquí está. El programa y he vuelto a entrar. Gracias, Si no me dejaba. Tenemos salvada la vida de unos lobos. Lo hemos hecho gracias al esfuerzo de una sociedad. Es un hecho histórico. En la Sierra de la Culebra, en esa reserva regional de caza, se subastaban todos los años unos lobos para ser cazados. Lo que hemos hecho ha sido intervenir para llamar la atención. Es un símbolo. Consideramos que el lobo no puede ser un trofeo de caza. Queremos apostar por la única solución posible, y es que el lobo sea especie protegida en todo el territorio español, como lo es también en Portugal. Con el tiempo, pero todavía en algunos casos cuentan con una dimensión pequeña. Cuando estamos hablando de ganadería extensiva, es muy difícil adoptar medidas que sean eficaces para prevenir de daños para la fauna salvaje en general, ¿no? y para el lobo en particular. Pero si se forma y se informa, el ganadero adopta, como no podría ser de otra manera, las medidas que desde la administración se imponen. Casa Grande de Sanceda somos una granja láctea ecológica
Y como granja ecológica nos importa mucho la convivencia con la fauna autóctona y con el medio ambiente en general. En el año 2008 empezamos a sufrir ataques de lobo. En menos de un año nos habían matado a 14 vacas. Ahí ya fue cuando decidimos que teníamos que tomar medidas y como nos importa mucho el medio ambiente, la naturaleza, la ecología en general, pues decidimos asesorarnos con asociaciones de protección del lobo. Con la ayuda de ellos pues hicimos un pequeño plan de protección ecológica de las vacas y lo que hicimos fue traer perros mastín. Hola Troya. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Conseguimos 2 perros que habían sido perros de pastores, de ovejas, por lo cual ya estaban acostumbrados a convivir con el ganado y los incorporamos con nuestras vacas. Luego criaron y ahora en la actualidad tenemos 6 perros mastines. En combinación con esto pues decidimos innovar, traer una técnica que no se conocía mucho aquí en España. Burros. Yo había visto en Namibia, donde estuve de voluntaria en una ONG, que lo que hacían era proporcionarle herramientas a los ganaderos locales para que pudiesen convivir pues, con guepardos y con leopardos. Y ellos ponían a disposición de los ganaderos burros, porque los burros, las grandes orejas no las tienen únicamente de decoración, sino que realmente oyen muy bien. Y en cuanto hay un posible peligro, ponen en alerta rebuznando de una forma muy fuerte a todo el grupo. Lo más costoso que tuvimos que hacer fue que vayamos parte de las hectáreas de pasto que tenemos para que las vacas que pasan todo el año fuera en el campo puedan estar protegidas y durante la noche puedan dormir en zonas con vallas altas de 2 metros donde el lobo no pueda acceder. La mayor parte de los ganaderos la respuesta que han tenido es encerrar a las vacas, dejarlas estabuladas permanentemente y que no salgan fuera. Realmente que nosotros estemos luchando porque haya una convivencia